noches, estimada y apreciada audiencia. Una nueva ventana a sus casas desde el programa Memorias de Vida. Y la noche de hoy vamos a conversar sobre un tema que nos interesa a todos, que es el tema de las últimas declaraciones que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, y las implicancias, vamos a decir que eso tiene en toda América Latina, ¿no? En particular en Panamá, en Perú, en Colombia, en todos los países en realidad del Cono Sur, para lo cual he invitado esta noche a un invitado de lujo, pues es el director de la Asociación Gobernabilidad Perú, es Eduardo Calderón de la Barca. Bienvenido, Eduardo. Hola, Rocío, gracias. Es un gusto. Por la invitación. Un gusto tenerte aquí con nosotros para poder, pedirte que por favor comentes, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Qué visión tienes tú sobre estas declaraciones que hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca del Canal de Panamá? Sí, pues su anuncio ahora en la asunción de mando sobre la recuperación del Canal de Panamá, pues es algo que ha afectado a América Latina respecto a la independencia y la soberanía de Panamá respecto a sus recursos, ¿no? Tal como ellos habían contemplado en el momento que se hizo el Canal de Panamá. Sin embargo, el presidente Trump alega que dentro de sus argumentos de que este puerto se ha desviado de los propósitos iniciales y que la legislación inicial les permite a ellos tentar la recuperación, ¿no? Eso va muy en contra de los postulados que en América Latina hemos esbozado sobre la soberanía y la internacionalización del puerto, porque más allá de un puerto estratégico, consideramos que es un puerto además que no solamente beneficia el comercio con Estados Unidos, sino a toda América Latina en su conjunto, ¿no? Especialmente con Sudamérica. Más aún si tenemos en cuenta que Panamá fue una creación política que se desprendió de la soberanía colombiana. En consecuencia, son hechos históricos que se han dado y que ahora configuran un escenario distinto, porque además se complementa con otras decisiones que configuran un horizonte nuevo de la política real en el planeta, ¿no? Y que afecta evidentemente no solamente a Occidente, sino sobre todo a América Latina o América del Sur. En particular, claro que sí. Bueno, pocos son los que se interesan, yo creo, en el tema del Canal de Panamá, y pienso que deberíamos de poner toda nuestra atención en esto del Canal de Panamá, porque definitivamente sí nos afecta, ¿no? Nos afecta de manera política, de manera comercial, económica, a todo el continente hispanoamericano, y a Brasil también. Esto del Canal de Panamá, no es nuevo, ¿no? Por si acaso, vamos un poco a rememorar los antecedentes, ¿no? La construcción del Canal de Panamá se realiza, corrígeme si no es lo correcto, en el siglo XIX, ¿verdad? Así es. Y inicios del XX, pero muy en los primeros años nada más. Es todo un esfuerzo internacional, no habían fondos en un inicio. Y no olvidemos que Panamá formaba parte de Colombia. Después Panamá se independiza, viene esto de la construcción del puerto y la construcción la inician los franceses, si no me equivoco, y la terminan los estadounidenses, ¿verdad? Así es. Esa es la historia detrás, por si acaso. Y luego, la finalidad que tiene ese canal es obviamente que los barcos puedan pasar, para que puedan circular entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, ¿no? Teniendo en consideración que varios países, ¿no?, del continente hispanoamericano tienen doble mar, doble océano, tienen costas, por ejemplo Colombia, en el Atlántico y costas en el Pacífico, ¿no? El caso de Panamá es igual. El caso de varios de nuestros países es igual, es el caso de la necesidad de tener, ¿no?, una comunicación entre un océano y el otro. Entonces, durante 100 años este canal estuvo, vamos a decir, condicionado, ¿verdad? Durante 100 años a Estados Unidos, si no me equivoco, y eso ya se les venció por haber financiado la última etapa. A ver, ilústranos un poco sobre la parte histórica, Eduardo. Sí, efectivamente, ¿no?
ellos tenían la administración del Canal de Panamá durante un siglo, sí. ¿no es cierto? Y que luego revertía, ¿no es cierto?, a la administración del país soberano de Panamá, ¿no? Para Panamá. Que dicho sea de paso, claro. es un país, ¿no?, donde se ha configurado la presencia de muchos capitales financieros en la ciudad, ¿no? Se convirtió Panamá en un hub de las inversiones, incluso durante mucho tiempo se convirtió en un paraíso financiero, claro, ¿no?, donde había obviamente exoneraciones fiscales y que significó el progreso, ¿no?, el progreso bastante vertiginoso que tuvo Panamá a raíz justamente de este movimiento comercial. O sea, yo señalo esto por lo siguiente, sí, ¿no?, porque efectivamente el canal de Panamá nos abre a una verdad que es esencial, ¿no? Sí. El manejo del tráfico marítimo en el planeta es de alguna forma quien define la hegemonía comercial en el mundo, en consecuencia su hegemonía política, ¿no? Quien domina el mar, y eso viene de una tradición anterior a la británica inclusive, pero que ellos la plasmaron en estudios, sí, quien domina el mar es en consecuencia quien domina el mundo, ¿no? Yeah. Por básicamente el tema de los circuitos comerciales y también por los sistemas de defensa y ataque, ¿no? Entonces, sí, primero el tema del mar, el tema portuario, que además nos atañe, porque además acabamos de celebrar la inauguración de un puerto que se construyó con fondos privados en el norte del Perú, ¿no?, con financiamiento peruano y chino, y que también de alguna forma configuran qué tan importante y determinantes son las inversiones en otro país, porque en honor a la verdad, inclusive ahora, más allá del tema de Panamá, toda la industria que la manejan los países en sus sectores privados con proyección internacional, todo se defiende con ese mismo ardor. Actualmente, hasta por ejemplo, por decirles, ¿no?, tenemos el caso de la inversión que hizo una empresa peruana en beneficio del Hotel Sheraton en Cusco, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa inversión que se truncó por haber violado unos parámetros arquitectónicos, no simplemente queda en un asunto que queda ahí nomás, sino que ellos, el Estado norteamericano y los estados en general en su conjunto, defienden con mucha determinación sus inversiones en el extranjero. Volviendo, claro, Eduardo, muchas gracias por toda esa explicación que nos haces, económica, histórica, ¿no?, y política. Pero volviendo nuevamente a la declaración de Donald Trump, que es la razón de nuestra entrevista el día de hoy, ha declarado el señor presidente de los Estados Unidos que debería nuevamente tener el control y por lo tanto dominio del Canal de Panamá. Es decir, que ese contrato ya se terminó hace, no sé si son 20 o 30 años, pero es un número de años importante que lo maneja el gobierno panameño. O sea, que estaríamos retrocediendo en la historia, según este presidente estadounidense, a darles a ellos la administración nuevamente y, por tanto, la hegemonía, como bien mencionas, política de todo el canal, pero también de todos los países que limitan con el mar, con esos dos mares, y por lo tanto afectaría a todo el cono. Yo no entiendo cómo este señor no respeta, o sea, sí, yo diría, claro. ¿Es una provocación o qué tipo de, cómo lo lees tú políticamente hablando? Sí, sin duda, ¿no? Es una actitud desafiante, ¿no? Es una actitud desafiante que pone relevancia en otros aspectos que tienen que ver mucho con la seguridad nacional de su país. Tengamos en cuenta de que ellos, en el dominio marítimo y militar que tienen en el planeta, constantemente que están hablando sobre su seguridad nacional, ¿no? Lo vemos en Occidente, también en Europa, en Euroasia, como el conflicto entre Rusia y Ucrania también tiene que ver con el tema de la seguridad nacional. Rusia, más allá que tema de seguridad, yo lo veo como una cuestión de invasión y de imperialismo puro y neto, o sea, una versión siglo XXI del imperialismo que ya todos conocemos. Por supuesto, o sea, se pone en evidencia, ¿no? Antes, claro, podríamos decirlo de que mediante medios diplomáticos o comerciales o estrategias de otro tipo tenían el control también, pero claro, ahora se está haciendo de forma manifiesta.
Es la política del garrote, la diplomacia del dólar. Pregunto, a ver, vamos nuevamente a que el presidente no solamente de Estados Unidos, Donald Trump, no solamente ha dicho que el canal debería devolver al dominio de Estados Unidos, a la administración estadounidense, sino que además también el Golfo de México debe de llamarse Golfo Americano, Golfo de América. Es decir, nos está tratando es más allá realmente que una provocación, o sea, es una declaración, vamos a decir, política de una intención que hay detrás, de poder tener nuevamente una influencia y por lo tanto de una hegemonía, ¿no?, de lo que es Estados Unidos en su patio trasero, entre comillas, ¿no?, habitual, que fue, ¿no?, en los años de Roosevelt, ¿no?, en los años 20. O sea, así lo leemos nosotros los peruanos, o sea, varios peruanos, claro que estamos leyendo las noticias, ¿no te parece? Estas disputas hegemónicas, además, de alguna forma están en relación a estas declaraciones de comprar Groenlandia, incluso poner a Canadá como si fuera un estado más. Incluir a Canadá como un estado más de los Estados Unidos, o sea, incorporar a Canadá como un estado dentro de la federación. Como dices bien, al siglo pasado, ¿no?, al expansionismo territorial, para justamente defender a costa de todo su hegemonía. Eso es algo que, digamos, lo estamos viendo explícitamente y de forma muy acelerada, con decisiones que además tienen que ver con el tema de los migrantes, tienen que ver con otras decisiones más que dejan entrever la decisión de la actual administración de Estados Unidos como una decisión de recuperar las inversiones, fortalecer su país, cerrar sus fronteras y prepararse para escenarios futuros que pueden ser mucho más complejos. Lo que trato de decir es, nosotros como América Latina, podemos tener evidentemente todas las posturas críticas y cuestionadoras y estar en desacuerdo con lo que sucede, y también podemos mirar, digamos, cuáles son las razones por las cuales se toman este tipo de decisiones que muchas veces pueden parecer muy riesgosas y contraproducentes para ellos mismos, ¿no? Vemos como, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay una presencia aproximada de 70 millones de latinos, pueden 40 millones de ellos mexicanos, ¿no?, que están en desacuerdo o tienen temor respecto a las decisiones que se toman. Bueno, las decisiones migratorias, discúlpame que te interrumpa, Eduardo, las decisiones migratorias que se toman a la hora actual son violentas, son totalitarias, son autoritarias, o sea, no son diplomáticas, no son democráticas. Ahora, obviamente que todos sabíamos este iba a ser el resultado cuando triunfó Donald Trump, ¿no? Pero ahora parece ser que hay una zozobra, ¿no?, vamos a decir, pánico que se ha generalizado, no solo entre estos 40 millones de mexicanos que viven dentro de la Unión estadounidense, sino también obviamente del resto de latinoamericanos, que representan un 30 millones de personas. Están entregando los hijos, sus bebés, sus niños, los están entregando a sacerdotes, a pastores, a padres, para que están haciendo un release, o sea, para que tengan la custodia de manera desesperada, porque en cualquier momento los deportan. Entonces, ya pasando el tema de la deportación es muy espinoso también en cuanto a sus políticas internas. Pero volviendo a la razón de la entrevista, que es la política internacional, la política exterior de Donald Trump, es, vamos a decir, nada inocente, y sí te preguntaría qué vamos a hacer, o sea, cuáles son las acciones, ¿no?, nosotros como república, nuestra pequeña república frente a un poder así, cómo podemos hacer para defendernos, y qué partido político tiene, no tiene en su plan, en su programa, una respuesta a esta provocación. Lo que decías hace un momento sobre la crisis humanitaria respecto de migraciones también se complementa con otras decisiones que ha dicho el gobierno. O sea, un poco el interés que podemos tener los peruanos y de los políticos en el Perú es un poco leer qué está detrás, qué hay más allá de las decisiones que se toman, qué informaciones o qué escenarios ellos están preveyendo para tomar este tipo de decisiones. Por ejemplo, una de las cuestiones muy importantes es haberse retirado de la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud lideró el tema de cómo enfrentar el tema del COVID,
Por supuesto. cuando Trump estaba haciendo su primer gobierno o intentando implementar sus primeras reformas. Sí, correcto. Cuando Estados Unidos empieza a recuperarse, aparece la pandemia y con ello aparece Biden y luego nuevamente toda una política que él estaba pretendiendo reformar en su primer gobierno. Claro. Después, otra cosa que hace que es fundamental es todo el tema horizontal que significó implementar las políticas que luchaban contra el cambio climático y todo lo que tenía que ver con esta concepción de un mundo más verde, con vehículos eléctricos y promoviendo energías renovables. Todas de un plumazo han sido revertidas, se han retirado también del Acuerdo de París ya por segunda vez, ¿no? Han anunciado eso. Eso genera una inestabilidad tremenda, pero además también porque ellos están pensando y están enfocándose en optimizar los recursos que ellos tienen. Ellos dicen, tenemos abundante petróleo, tenemos abundante gas, vamos por ellos. ¿Eso qué va a proporcionar? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Por ejemplo... Lo del petróleo, perdón, repítelo. Claro, ellos dicen, tenemos petróleo, tenemos gas, vamos a trabajar con ellos. Vamos a hacer minería petrolera, vamos a hacer más minería, vamos a abaratar nuestros recursos energéticos, vengan las inversiones, no va a haber ninguna traba de índole climática. Entonces, eso indica de que, claro, muchos podemos decir, bueno, y todo este asunto del calentamiento global, de los 2 grados centígrados que van a subir y esta emergencia climática que nos vamos a extinguir, finalmente, para esta administración, todo eso es una narrativa, como la ideología de género que también ha ido en contra de ella, ¿no es cierto? O sea, el Estado no va a financiar no más, ¿no? El decreto es bastante claro sobre estas posturas que defienden esta percepción del tema vinculado a los temas de género. Pero volviendo al punto inicial, ¿por qué hace Trump lo que hace? Nosotros como América Latina tenemos que tratar de entender qué es lo que sucede y qué escenarios son los que se nos vienen. Entonces, si ellos abaratan energía, si ellos empiezan a realizar más inversiones en su país, se convierten, incluso compiten con sus países comercialmente aliados, como es Canadá y México, a los cuales le ha incrementado un 25% de aranceles, castigándolos económicamente para hacerlos quizás más dependientes, o usando su posición de fuerza, de dominio o de hegemónico. Entonces, por eso, ¿cuál es la respuesta? Era mi pregunta inicial de Perú frente a esto. ¿O te piensas tú que debe ser una respuesta? Me parece que el Perú... Que debe ser una respuesta continental. Me parece que, claro, por supuesto, evidentemente nosotros somos Sudamérica, un continente súper dividido y que no tenemos una presencia relevante, salvo si lo hiciéramos en conjunto, ¿no? Tendríamos un mercado muchísimo más grande, podríamos ser más grande incluso que la Unión Europea, territorialmente mucho más grande también, incluso que Estados Unidos, pero sin embargo no lo hacemos porque somos un continente extremadamente dividido justamente por estas políticas de soft power que han entrado a América Latina para justamente socavar nuestra soberanía, nuestro trabajo en conjunto. Claro, somos un continente dividido en 24 repúblicas, pequeñas repúblicas que después de la independencia, del proceso de independencia, en lugar de seguir el consejo, vamos a decir la dirección, ¿no?, que nos marcó Simón Bolívar, que era la de la unificación, ¿no?, la de la integración para ser una misma fuerza, una confederación de estados del sur, ¿no? En lugar de seguir esa indicación debido a ambiciones personales, individualistas, ¿no? Yo diría que incluso Bolívar más bien no lo hicimos. Fue más bien que practicó una política, claro, que ahora llamaríamos balcanización, pero fue justamente dividir al Perú. Recordemos que tenemos territorio con ellos. Pero además, y además este tema de la Unión Continental incluso viene de antes, ¿no? Viene de antes. Casi desde el primer Congreso Constituyente del Perú. Pero, bueno, viene de un católico, de un padre, ¿no?, de un cura que... lo tengo en la punta de la lengua, su nombre, que fue el que inspiró a Miranda, y Miranda inspiró a Bolívar. Y Bolívar, bueno, siguiendo en línea recta, inspiró a Aya de la Torre y a muchos más. No es el único, para que en el punto número 4 creo que es de su programa máximo, sea, vamos a decir en el segundo punto, por no de su programa máximo, sea la integración de todos los países de América Latina en un solo continente, ¿no?, desde el río Bravo en México hasta la Patagonia. Sin embargo, las posturas...
Ahora, ¿cómo podemos actualizar? ¿Se puede actualizar o no se puede actualizar ese ideal, Eduardo? ¿Tú qué piensas? Un poco resaltando, tratando de llevar el tema anterior a tu pregunta actual, nosotros como peruanos tenemos que privilegiar ahora la modificación de nuestra política exterior. Me parece que el Perú siempre fue el buen hermano en América Latina. Perdimos territorio no solamente por guerras perdidas, por guerras ganadas, inclusive simplemente con solicitudes formales hemos cedido territorio. Recordemos que hay políticos peruanos que, por ejemplo, planteaban que la solución al terrorismo que se veía en los años 80-90 era dividir el país en tres. Incluso imagínate. Entonces esa postura de seguir cercenándonos, seguir debilitándonos como país, más allá de nuestra diversidad y de nuestras posturas, van en contra. Entonces, en contra. O sea, recuerda que hay una corriente de izquierda, ¿no? Que lo que quiere es que se cree la nación aymara, la nación quechua. Y así, o sea, cada vez, como dicen los ingleses tienen un adagio, ¿no? Que es divide y vencerás. Entonces vamos a dividir más todavía el país para que nos puedan dominar potencias extranjeras o nos vamos a unificar. O sea, estamos ante la responsabilidad con el destino y el destino de nuestras futuras generaciones. Perdóname un ratito, hago un paréntesis. Era Vizcardo y Guzmán, porque mencioné a un padre católico que escribió, ¿no? Unos textos extraordinarios y muy inspiradores acerca de lo que sería la integración después de la independencia del Imperio Español. Habría que integrarse, fue el padre Vizcardo y Guzmán, ¿no? Cuyo libro lo leí, o sea, hace poco salió el último de los libros de sus biografías comentadas por Hugo García Salvatecchi, por si acaso, ¿no? Por si alguien lo quiere revisar, si algún historiador está escuchándonos y lo quiere revisar. Entonces viene ya de antaño, ¿no? esa idea de la unificación, de la unión, no es nueva. Entonces, realmente estamos ahora ante la posibilidad, ahora pongámonos en el escenario de que tenga éxito, que tenga mucho éxito y además, de hecho, que va a poner mucho dinero en ello, en estas políticas invasivas, ¿no? Imperialistas de Donald Trump. ¿Cómo vamos nosotros? Eso no nos va a afectar, sí nos va a afectar. No olvidemos que tenemos el puerto de Chancay y que ellos, o sea, otros países están menos equipados que nosotros. Agradezcamos, ¿no?, que el puerto de Chancay ya se inauguró y de qué manera Estados Unidos pues sopesa eso como en realidad algo sumamente negativo, o sea, lo toma como una provocación por parte de China. Sí, Estados Unidos tiene un modelo de crecimiento muy distinto al de China. En consecuencia, la decisión de hacer el puerto de Chancay fue una decisión de una empresa privada, pero de origen público, como es COSCO Shipping. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos políticamente no puede presionar a sus empresas privadas a hacer un puerto en el Perú, ¿no? Ellos los hacen en función a sus estrategias comerciales y de crecimiento, y que lamentablemente no miran a América Latina, porque el presidente Trump ha dicho de que no lo necesitan, que nosotros necesitamos y que somos en este nuevo escenario. ¿Qué ha dicho Trump de América Latina? Que no nos necesita. Así de es. Brasil y de América del Sur hispanohablante ha dicho no los necesito, sí. Ellos nos necesitan a nosotros, y después también ha dicho algo muy feo y grosero, no me interesa, me interesa. Pero sabemos bien que Estados Unidos planifica muy bien, digamos, su presencia internacional, ¿cierto? Otra cosa que también ha sido relevante y que también podemos tomar quizás un aspecto positivo es que ha detenido el financiamiento a varias ONGs que justamente eso es bueno para el Perú, planificaban, digamos, el debilitamiento de nuestro Estado, ¿no? Nuestro exacto. Entonces, iban en contra de eso. Exacto. Justamente es mentira, ¿no? Justo el nombre dice ONG, organización no gubernamental, claro. Pero justamente son organizaciones para desestabilizar gobiernos, o sea, deberían de llamarse ONG para desestabilizar gobiernos, porque eso es lo que son, no son organizaciones no gubernamentales y están involucradísimas en política. Han tomado logros muy importantes, por ejemplo, algo que siempre ha sido muy notable es lo que hicieron la sustitución de cultivos con la siembra de coca por, digamos, la implementación de café, cacao, sachaín. Claro, la sustitución, claro, de cultivos. La cooperación norteamericana y la cooperación alemana en su conjunto. Alemana. Sin embargo, sí es cierto de que han habido, ¿no?, obviamente, muchísima ayuda, sobre todo en las épocas más difíciles del país,
pero también es cierto que hay ONGs o bajo el pretexto de ser una ONG, como por ejemplo IDL y otras instancias que hacen claro, política y que de alguna forma someten al poder del Estado y le quitan soberanía. Así es. Entonces, en ese aspecto me parece que es positivo, y además se está ventilando en el Congreso de la República un proyecto de ley presentado por congresista Cueto. José Cueto, Ya. para fiscalizar, para A las ONGs. controlar a las ONGs. Sin embargo, A ver, no ha habido una oposición sí. manifiesta de varios países, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, que bajo otra administración se opusieron a que esta ley, abiertamente se opusieron a que esta ley se promulgue. No se Ahora pueden, no se pueden inmiscuir en temas internos del Congreso peruano. Así o sea, es. pueden opinar todo lo que quieran, pero no se pueden inmiscuir, Las repito. formas son importantes, ¿no? Claro, son políticas del Congreso, son políticas del poder político peruano, no puede no gustarles, pero y si se aprueba, se aprueba. Además, no solamente nos han estado quitando soberanía, estas ONGs, que sí tenían una agenda oculta, ¿no?, sino que además también han estado con una narrativa antipatriótica, o sea, en contra justamente antinacional, yo diría. Bueno, peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. Y muy la acción. cercana a los movimientos. ¿Qué ha pasado con DESCO? Violentos. ¿Qué pasó con DESCO? ¿Qué pasó con IDL? O sea, ¿funcionan todavía o ya no? Tengo entendido que DESCO sigue haciendo investigación, la verdad es que no lo sigo mucho, pero tiene relevancia política porque su control sobre el Ministerio Público, sobre el Poder Judicial y sobre muchos operadores políticos que están en el gobierno fue IDL. Es el IDL, ¿no? Claro, que fue dicho IDL. de paso el Ministerio Público no los investiga y tienen ellos privilegios que la mayoría de peruanos no tienen. O sea, caminan por alfombras rojas, tienen privilegios, Y que además un trato especial, ¿no? Y que además tuvieron como agenda sí. Justamente debilitar a los partidos políticos bajo Claro. el pretexto de una lucha contra la corrupción que ha dejado libre. Pero sí lo consiguieron, lo han conseguido, ha dejado claro. libre a la empresa por excelencia que corrompió varias instancias del gobierno. Claro. Y entonces incluso no solamente siguen operando, sino que inclusive están sujetos a que nosotros como país indemnicemos a estas personas porque aparentemente son las perjudicadas. Entonces, ¿Qué personas son las perjudicadas, perdona? Es decir, nosotros, pero los que fuimos perjudicados por la corrupción de estas empresas, finalmente son los que tenemos que indemnizar. ¿Nosotros vamos a indemnizar a Odebrecht? Exactamente, por favor. porque estos operadores hicieron un acuerdo que mantuvieron bajo secreto y que sobre todo la clase política... ¿Hicieron un acuerdo con quién? Con Odebrecht, por supuesto, como colaboradores eficaces, y al final no han colaborado absolutamente nada. Lo que sí sirvió como pretexto fue para debilitar y para atacar a sus adversarios políticos y a los partidos políticos. Entonces ahí volvemos, ¿no? Y destruir. La suplantación de instituciones como algunas ONGs, algunos think tanks que supuestamente fueron a reemplazar a los partidos políticos, al final hemos tenido como resultado este paraíso de un crecimiento exiguo, cuando podríamos crecer muchísimo más y cuando podríamos haber fortalecido mejor nuestras instituciones. Bueno. Un clima de creciente violencia, de aparente caos y además también aparente caos inducido, porque vemos cómo los medios de comunicación también resaltan las cosas negativas y genera un clima de incertidumbre que aleja al Perú de las inversiones importantes. Y estamos siempre constantemente enfrentados. Entonces, yo quería, Rocío, si me permite decirte lo siguiente. Todo este escenario internacional complejo que nos subleva, que nos pone en desacuerdo, sin embargo también hay que dar otra mirada porque tenemos nosotros finalmente que tomar las mejores decisiones, ¿no? Las mejores decisiones como país tienen que tener la mirada comprensiva del nuevo escenario que se nos viene y qué tenemos que hacer nosotros como país para poder fortalecernos y aprovechar en medio de este caos las oportunidades. Bueno, yo voy a dar una opinión, tú dirás si estás de acuerdo o no, una opinión sobre las ONGs, de todo lo que recojo a todas las personas que entrevisto, bueno, mis propias investigaciones también, ¿no? Fíjate, veo una agenda no tan oculta, porque ya muchos sociólogos nos hemos dado cuenta, o humanistas o periodistas. Y esta agenda oculta que yo veo de las ONGs sería una agenda, es una hipótesis, lo que te voy a comentar, sería la hipótesis de que las ONGs, muchas de ellas, obedecían a una agenda oculta al servicio de un posible gobierno mundial.
Entonces, de un posible gobierno mundial. Entonces, ¿qué se proponían? Se proponían la deconstrucción de partidos políticos tradicionales, ¿no? Como por ejemplo el Partido Aprista Peruano, 100 años, por ejemplo Acción Popular, por ejemplo el PPC, la democracia cristiana ya no está tan presente, ¿no? La deconstrucción total, ¿no? La persecución y la destrucción de reputaciones de sus representantes, ¿no? Vamos a decir que en la medida que creaban el caos y creaban la fragmentación en múltiples 30, 60, si es posible, agrupaciones políticas para las elecciones, estaba todo, vamos a decir, de muy baja calidad, ¿no? Y una oferta muy mediocre, unos planes de gobierno muy minimalistas y mediocres para lo que el Perú necesita, ¿no? Un país tan rico en recursos humanos y también naturales. ¿Por qué? Para que nosotros luego tengamos que recurrir a ellos, a esta agenda globalista y, vamos a decir, de gobierno mundial, a decirnos cómo nos tenemos que comportar como niños chiquitos, o sea, como infantes, bobos, tontitos, que no supieran decidir por sí mismos. Entonces, las Naciones Unidas nos va a decir cómo nos tenemos que vestir, cuánta agua tenemos que consumir, cómo tienen que ser nuestros colegios, cómo tienen que ser nuestras mujeres ya no pueden ser. ¿Cuántas nos tenemos que poner? Pero quiero hablar del tema de la mujer porque me toca porque soy mujer, ¿no? Y a todas las mujeres peruanas igual. ¿Qué cosa es lo que la mujer debe de hacer? Debe abortar, ya no debe casarse, debe de esto, el otro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quieren al final? O sea, que uno como ciudadano ya no piense. Somos como ovejitas, tontitas, que nos dejamos gobernar por la agenda de los ODS, ¿no? Vamos a decir la agenda de las Naciones Unidas, vamos a decir la Agenda 2030, así se llama. Lean, por favor, amable público, en el Internet, la Agenda 2030. En las Naciones Unidas, en todos los temas ellos tienen un programita, algo que decir. ¿Qué significa? No les conviene que hayan partidos políticos, que piensen por ellos mismos un plan de gobierno para nosotros, para lo que realmente conviene. ¿Qué les conviene? Que todos seamos como ovejitas, todos, Colombia, Chile, Venezuela, Perú, todos igualitos, Argentina, Brasil, todo. ¿Por qué? Porque así ellos pues tienen la última palabra en todo lo que hacemos, en cuándo comemos, en cuándo nos morimos, en cuándo nos enfermamos, bla, bla, bla. Es la hipótesis que yo, bueno, de mi análisis, ¿no? Más o menos he elaborado. La cual yo comparto y además es algo que también se ha estudiado bastante bien, ¿no? Última expresión de ello es el World Forum Económico que se hizo en Davos, a la cual nuestra presidenta asistió, ¿no? Que es un congreso, un conciliábulo de inversionistas, ideólogos, que nadie los ha elegido. O sea, estas posturas, estas políticas que tú has mencionado, tiene como base preliminar que no haya democracia. Claro. Nadie los eligió. Claro. Y esos temas tampoco salieron de un clamor popular, como por ejemplo lo que se dio en la década del 20 y el 30, la jornada a las 8 horas, trabajar por una educación gratuita. Todos esos eran clamores populares. En cambio, esta Agenda 2030 son agendas que vienen de afuera. Son planificadas por un gabinete y luego nos dicen qué cosa es lo mejor. Y te ponen qué comer, qué no comer. Así es. Etcétera, y te ponen en todos los rubros: salud, educación, lucha contra la pobreza, tema de género. O sea, ya no tenemos que pensar, ojo, peruanos, peruanas, ya no piensen. Tenemos ahí la Agenda 2030 que nos dice cómo nos tenemos que portar en cada problema. Ya tiene la solución para todo. Perdón, o sea, deberíamos de preguntarnos, ¿esto lo hemos elaborado nosotros los peruanos? Las madres peruanas que trabajamos, los padres peruanos que trabajan, que luchan por su familia, ¿lo hemos elaborado? ¿Esto respeta nuestras creencias, nuestro acervo cultural, que es milenario, ojo? Tenemos un acervo cultural milenario en el Perú y somos personas muy espirituales por lo general, muy creyentes. Esto, ¿nos han invitado a nosotros a discutir esta agenda? Y muy respetuoso de... ¿O viene de afuera? Exactamente. ¿Y para qué? A ver, hay que pensar sobre todo, por favor, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de que nos den ya todo enlatado? Así es. Entonces, eso desconoce nuestra historia, nuestra tradición, nuestros valores y además nuestro destino. Claro. ¿No? Nuestro destino. Entonces, nosotros somos libres de poder elegir a través de nuestros representantes el destino que queremos vivir. Sin embargo, nos parece mal que esta forma de internacionalización, de globalismo, curiosamente, con las decisiones de Trump, están llegando a su fin. ¿Por qué? Porque yo creo que más allá de la rudeza
del trato hosco diplomático, ¿no? Claro, duro, claro. Existe una vuelta a que los países defiendan sus propios intereses nacionales que representan claro. a sus habitantes. Claro. Entonces nosotros como peruanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo, porque siempre hemos sido bastante ingenuos, como por ejemplo lo que hemos mencionado hace un instante, ¿no? Cómo nosotros vamos a firmar un acuerdo con actores criminales que nos han perjudicado, en el caso del caso Lavajato, y ponernos en manos de ellos para que ellos tomen decisiones de cómo ayudarnos y qué cosa hacer con nuestra justicia nacional. El resultado es evidente, no hemos llegado absolutamente nada. Nada. Entonces, nada. ¿cómo nos miran a nosotros en el escenario internacional? Como un país ingenuo que no sabe comportarse en función a los hechos como se están dando ahora. Los países negocian sus propios intereses con rudeza. Ya lo estamos viendo Estados Unidos con Canadá, que podríamos decir que son los países más cercanos y parecidos entre ellos mismos. Claro. Y simplemente es, bueno, yo defiendo a mi gente porque para eso me eligieron. Nosotros, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos un potencial que somos un país rico, con la mejor gente, las personas lo aprecian, los extranjeros estamos, digamos, bastante acostumbrados a los elogios de esa naturaleza. Sin embargo, también nos preguntamos, ¿y qué pasa? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué finalmente no somos una nación próspera? ¿Por qué tenemos pobreza? ¿Por qué hay anemia? ¿Por qué hay violencia en las calles? ¿Por qué? Porque justamente no nos hacemos cargo de nuestras propias dificultades. Somos un país trabado, enfrentados entre sí mismos. ¿No? Una guerra fratricida como por ejemplo la violencia terrorista es algo impensable, pero ¿cómo creció? ¿Quién la financió? ¿Quién la sigue financiando? ¿Quién la defiende hasta ahora? Entonces, no solamente en ello, ¿no? Sino por ejemplo si miramos de un aspecto más propositivo, la pesca, la agricultura, la minería, por ejemplo, ¿no? Que son tres fuentes económicas sólidas y muy importantes para el país. ¿En qué estamos? Ahora con la incertidumbre geopolítica, el precio de oro ha subido al día de ayer a $2.800 la onza. Esto es una gran oportunidad para el país. ¿Qué estamos haciendo nosotros como políticas públicas para que el Perú aproveche nuevamente esta oportunidad que como otras hemos perdido? Nosotros somos un país muy afortunado en medio de todo, Eduardo, porque en medio de todo, no olvidemos, tenemos ahora la ventaja que se acaba de inaugurar el puerto de Chancay. Ahora, como bien mencionas, los minerales siempre son una fuente, o sea, es una de las dos industrias más importantes al lado de la agraria, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos estar optimistas frente a lo que se viene. Bueno, ser, vamos a decir, cada vez más enfocados en lo nuestro, en lo que tenemos. Yo diría con un enfoque, sí, hay que decirlo, nacionalista, de recuperación de valores, de lucha por lo que ya tenemos, por nuestras tradiciones y fortalecernos en nuestra identidad, ¿no? En lo que somos, en quiénes somos y a dónde vamos. Ya voy a contarles una anécdota para ir cerrando. Cuando yo era estudiante y vivía en Francia, ahí estudiaba en dos universidades, estuve, y después en una escuela de especialistas en comunicación, ¿no? En comunicación corporativa. Me acuerdo que en una oportunidad conversé con el director de esa escuela, que era un religioso, había fundado esta escuela de comunicación que se llamaba IRCOM, y le pregunté, no sé, estoy en la disyuntiva, me han ofrecido un trabajo, le dije, en Estados Unidos, pero tengo también la posibilidad de regresar al Perú y trabajar. Yo tuve residencia incluso, ciudadanía y todo, allá para quedarme. Entonces me dijo, mira, te voy a compartirle, me dijo un principio que creo que se aplica a todo ser humano. Uno es más fuerte en el lugar donde nació, siempre es más fuerte en el lugar donde uno nació, ahí te haces más fuerte, ¿no? Los talentos que nos da Dios, ahí son, por alguna razón, en el lugar donde uno nació. Entonces, con eso, nada más quisiera cerrar la entrevista, invitarte a que digas algo que quisieras decir de esa naturaleza también al público y agradecerte infinitamente por habernos dedicado de tu tiempo, ¿no? Sobre este tema. Gracias, Rocío. Yo creo que lo que siempre hemos hecho los peruanos y las personas que nos antecedieron es mirar la vida con optimismo. Los partidos políticos, algunos centenarios como el Partido Aprista y otros partidos más, y toda la tradición de personas que se han esforzado para que este país sea grande, creo que es una tarea inconclusa. Tenemos que volver
contagiarnos un poco el espíritu o el contexto que estamos viviendo para reforzar nuestras ideas y sobre todo sobre nuestras potencialidades. Creo como un país donde es un crisol de razas y además también con un origen milenario, ¿no? De un crisol o una suma de civilizaciones, tenemos todo el potencial para poder resolver estos problemas. Lo que tenemos que hacer es, y esa es mi sugerencia, ¿no? Discernir muy bien respecto a lo que sí le conviene al país, que lo que conviene a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, y tomar decisiones al respecto. No le pongamos atención a las cosas que nos generan conflicto, que nos generan desunión o que nos generan miedo e incertidumbre. Todos los países padecen una serie de elementos que a nosotros mismos nos autoflagelamos innecesariamente. Tenemos que apuntar hacia crecimiento y optar por representantes que nos puedan defender y dirigir mucho mejor. Muchas gracias. Y bueno, ese ha sido Eduardo Calderón de la Barca, presidente de Gobernabilidad Perú, con una mirada hacia lo peruano, ¿no? Y una mirada hacia lo que somos, quiénes somos y a dónde vamos. Muchas gracias. Que tengan una linda noche y hasta la próxima, hasta el próximo martes. Gracias. Gracias.